Buenos días, profesor. Nuestro tema correspondiente es fosforilación oxidativa y esta exposición estará a cargo de nuestra compañera Fátima Macahuachi, Ava Reategui Albán, Flamery Reina Rucova, Ulises Edu Ramírez Montero y la que les habla Luisa Betsaida Soria Santi. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores biológicos, los cuales aceleran las reacciones bioquímicas en los organismos vivos sin ser consumidas en el proceso. Estas moléculas son esenciales para la vida, ya que facilitan una amplia variedad de reacciones químicas necesarias para los procesos vitales, como el metabolismo, la expresión génica y la división celular. ¿Cuál es la función de un catalizador? Básicamente es acelerar todo el proceso y aumentar la velocidad de este. ¿Dónde se encuentran? Pues se encuentran en nuestras células vivas. ¿Cómo hacen esto? Reduciendo la energía necesaria para que se efectúe la reacción. Es decir, que las enzimas facilitan reacciones específicas al unirse a sustratos en su sitio activo, donde la forma del sustrato es complementaria a la del sitio activo. Fosforilación. En este proceso obtendremos el ATP. Todo sucede en la membrana del mitocondria y moveremos electrones y protones para generar reacciones más complejas. La enzima más importante de este proceso es el ATP sintasa, la gran creadora de ATP. Para que ésta trabaje, ocupamos sustratos específicos. Específicamente, usaremos los ADP y fosfatos inorgánicos en el ambiente. Los combinaremos y crearemos con estos ATP. Uno pensaría, si esta enzima es así de específica, ¿por qué ocupamos tantos pasos para obtener energía? ¿Por qué no simplemente colocarlo en el citoplasma, transformando todos los ADP a ATP infinitamente? Bueno, para eso ocupamos unos conceptos básicos. Como bien sabemos, toda molécula, por ejemplo, el hidrógeno, consiste de protones con cargas positivas, neutrones sin carga y electrones circundantes a los protones. Los electrones son de carga negativa, pero depende de la reacción de las moléculas, pueden ganar o perder electrones. Lo más común es el oxígeno, que tiene 2 electrones, por el cual 2 hidrógenos pueden ir al oxígeno y asimismo generando el agua, H2O. ATP sintasa. ¿Cómo funciona? La generadora de ATP, esta enzima es muy quisquillosa, requiere electrones y protones en su proteína para que ésta funcione. Es parecido a un molino que ocupa viento para moverse, y en este caso electrones y protones, y lo obtendremos a través de el NADH y FADH2 para moverlos. No es nada fácil, por eso el ATP sintasa tiene 4 amigos principales que le ayudarán en su trabajo, y estos son ubiquinona óxido reductosa o complejo 1, succinato deshidrogenasa o complejo 2, complejo ubiquinona citocromo CO óxido reductasas o complejo 3, citocroma C oxidasa o complejo 4. ¿Cómo funciona cada una de esas enzimas en el transporte de electrones y en la generación del gradiente de protones? Bueno, les voy a explicar cómo funciona cada uno, ya que es algo esencial para la producción de ATP. En este caso les voy a nombrar cada una de esas enzimas por su nombre más sencillo, que en este caso sería complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4, para facilitar. En el complejo 1 es donde empieza todo. El NADH, que proviene del ciclo de Krebs, dona sus electrones y se convierte en NAD+. Estos electrones viajan a través del complejo 1 y en el proceso liberan energía. Esa energía es utilizada para bombear protones, hidrógeno, desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Este bombeo es muy importante porque ayuda a crear el gradiente de protones que luego será aprovechado por la ATP sintasa para generar ATP.
Los electrones que pasaron por el complejo 1 ahora llegan al complejo 3, que sigue con el proceso de transporte. Aquí pasa algo similar. Los electrones siguen su camino y eso permite que más protones, hidrógeno, sean bombeados hacia el espacio intermembrana. Como pueden ver en la imagen, los protones se van acumulando arriba, lo que genera un gradiente electroquímico. Este gradiente es clave porque más adelante permitirá la síntesis de ATP. Por último, los electrones llegan al complejo 4, que es el paso final de la cadena de transporte. Aquí los electrones se combinan con oxígeno y protones para formar agua, H2O, que es un paso importante, ya que sin oxígeno la cadena de transporte de electrones se detendría y la célula no podría producir ATP de manera eficiente. Además, también el complejo 4 bombea protones y hidrógeno, que refuerza aún más el gradiente de protones en el espacio intermembrana. Continuando con la exposición, mi nombre es Luisa Soria. Bien, ¿y qué hace el complejo 2? Bueno, ¿recuerdan nuestra molécula FATH2, la cual era la prima del NADH? Bueno, el complejo 2 solo puede usar el FATH2 y no el NADH. Y el complejo 1 solo puede usar el NADH. Entonces, el FATH dará los electrones al complejo 2, luego el complejo 3 y el complejo 4. Básicamente lo mismo, ya que la diferencia es que el complejo 2 no puede mover hidrógenos al espacio intermembrana y 2 de los hidrógenos movidos por el resto del complejo se irá a la molécula de agua. O sea, de manera sencilla transformar el FATH2, solamente mover 6 hidrógenos al espacio intermembrana y 2 hidrógenos a la molécula de agua, por lo que es menos eficiente moviendo hidrógenos. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos con todos estos hidrógenos que movimos al espacio intermembrana? Resulta que todos estos hidrógenos son positivos. Están en un ambiente de hidrógenos positivos y como sabemos, pues los que son positivos se repelen. Por eso, estos hidrógenos se van a ir pues más rápido, se van a ir de ahí lo más rápido posible. Así que buscan una salida más cercana, van a la puerta más cercana que viene a ser el ATP sintasa. Y como saben, la ATP sintasa es una enzima grande y pues muy compleja, también llamada complejo 5. Y esta se parece pues a un molinito de agua, pero en lugar de agua usa pues hidrógeno. O sea que básicamente es una puerta que permite el paso a 4 hidrógenos para que regresen a donde estaban antes de que pues los complejos lo movieran. Al hacer esto, la energía producida por el movimiento de protones agarra una molécula de ADP que está cerca y un grupo fosfato del ambiente que pues no está haciendo nada. Y los combinan y se producen, o sea, ahí es donde se producen el ATP. Eso lo hace con movimientos de 4 hidrógenos que estaban pues repeliéndose en el espacio intermembrana, lo que les hablaba pues un poquito antes. Eso quiere decir que ya que movimos 12 hidrógenos por molécula de NADH, 2 para el agua y 10 para el espacio intermembrana, pues ahí producimos 2,5 moléculas de ATP por cada molécula de NADH, ya que el FATH2 mueve 8 hidrógenos, 2 para la molécula de agua y 6 para el espacio intermembrana. Aquí produciremos 1,5 moléculas de ATP por FATH2. Y pues ahora que estos hidrógenos positivos están listos para ser empujados por los complejos 1 al 4 al espacio intermembrana la próxima vez que lleguen pues nuevos electrones. Y pues aquí podríamos decir que en eso terminaríamos o que acá termina todo, pero hace falta un pequeño detalle. Como dijimos, pues todo este proceso para obtener ATP es dentro de la mitocondria. Resulta que estos hidrógenos y el NADH que obtuvimos en el proceso de la glucólisis en el citoplasma pues no pueden pasar por la membrana de la mitocondria, sino más necesitan de ayuda. Así que pues si queremos aprovechar esos NADH para hacer ATP ocupamos moverlos y pues usaremos algo llamado las lanzaderas, que son proteínas especiales que pueden mover moléculas o electrones de un lugar a otro. Y pues existen 2 importantes en la mitocondria. Está la primera, que es la lanzadera de glicerol trifosfato, y la lanzadera de malatos aspartatos. Bien, la lanzadera de glicerol trifosfato es algo sencillo, ya que solo está en el músculo esquelético y en el cerebro. Realmente no permite el paso del NADH del citoplasma a la mitocondria, solo permite el paso de sus electrones
y se los pasa pues a una molécula de FATH2 dentro de la mitocondria, lo que significa que es una pérdida de energía, ya que el NADH produce más ATP que el FATH2, que pues es lo que realmente hemos estado obteniendo. Y la segunda lanzadera es del malato aspartato, que sí transfiere NADH al citoplasma a la mitocondria. Bueno, técnicamente solo mueve sus electrones, lo que le hace más energéticamente eficiente. ¿Y por qué es importante mencionar estas lanzaderas? Porque depende qué lanzadera se usa, depende cuántos ATPs se producen pues, por molécula de glucosa. Entonces, ¿cuánto ATP ganamos en todo este proceso? Al principio gastamos 2 moléculas de ATP en la fase preparatoria de la glucólisis. Luego en la segunda parte de la glucólisis ganamos 4 ATP. Eso quiere decir que recuperamos lo perdido y salimos ganando a la misma vez. Además de eso ganamos 2 moléculas de NADH que son del citoplasma. Entonces, al transformar el piruvato en acéticoenzima ganamos otros 2 NADH. Y en el ciclo de Krebs ganamos 6 NADH, 2 FATH2 y 2 moléculas de GTP. Si hacemos la suma ganamos 4 ATP como base, pero se restan los 2 que invertimos y de esa manera ganamos 2 ATP. Seguidamente tenemos 2 GTP y a la vez tenemos 4 ATP ganados. Entonces, en total, tenemos 8 NADH de la mitocondria. Así que lo multiplicamos 8 por 2.5 y de esa manera ganamos 20 ATP. Después de eso tenemos 2 FATH2 que lo multiplicamos por 1.5 que es igual a 3 ATP. Y por último tenemos 2 NADH del citoplasma. Si usamos la lanzadera del glicerol 3-fosfato solo lo multiplicaremos por 1.5 y de esa manera ganamos 3 ATP. Pero si usamos la lanzadera de malato aspartato se multiplicará 2.5 y ganamos 5 ATP. Sumamos el total y nos sale una ganancia neta de 30 ATP. Si usamos la lanzadera de glicerol 3-fosfato. Y nos da 32 ATP si usamos la lanzadera de malato aspartato. Entonces, ¿y qué pasa con la molécula de azúcar que usamos? No desapareció como creíamos, solo lo transformamos sin darnos cuenta, junto con toda el agua y el CO2 que estuvimos generando. Está en el azúcar que usamos. La fórmula de la glucosa es 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. De esa manera agarramos 6 moléculas de oxígeno que inhalamos y el producto final nos quedaría 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Se podría decir que transformamos el agua en dióxido de carbono mientras producíamos ATP. Gracias.